Buenas noches, señores. Hoy vamos a hacer auténticos saltos geográficos en nuestra información. Vamos a ir al continente africano, a Burundi concretamente, porque allí, mediado el mes pasado, comenzaban una serie de horribles matanzas entre las dos principales tribus de aquel país. Después vamos a regresar aquí, a España, Barcelona concretamente. Hace aproximadamente una hora comenzaba ese esperado concierto promovido por Amnistía Internacional. Tocaremos también Venecia y su Festival Internacional de Cine y regresaremos otra vez a España. Esta semana se conocía la sentencia de Santiago Corella Elnany y de ello vamos a hablar también. Les decía que mediado el pasado mes de agosto, hacia el 14 concretamente, comenzaban en Burundi, muy cerca del lago Tanganica, una serie de matanzas que ya se habían iniciado cuando les fue concedido por Bélgica en 1963 la independencia, entre los Tutsis, que es una minoría, el 15% de la población, pero que tiene el poder, los puestos clave del poder y que además tiene sometido al ejército, y los Hutus, que es la mayoría, el 80% de esta población, pero que vive sojuzgado a la minoría, a esa primera, los Tutsis. Esta última, porque realmente ha habido muchas más, esta última ola de muerte ha costado ya muchas vidas, 5.000 según fuentes oficiales, pero según la Cruz Roja y otros organismos internacionales van ya desde los 20-25.000 hasta las 50.000 personas las que han muerto. Informe Semanal, Televisión Española, quiso conocer de cerca estos acontecimientos y allí envió un equipo y al frente estuvo Vicente Romero. Allí recogieron imágenes y testimonios que van ustedes a comprobar. Burundi, la tierra de los tambores sagrados, el país de las 1000 colinas donde al borde del lago Tanganica el periodista Stanley encontró al Dr. Livingstone hace algo más de un siglo. Una antigua colonia de África, alemana primero y belga después, de la que raramente nos llegan noticias, pero que en las últimas semanas ha ocupado las primeras páginas de todos los periódicos del mundo a causa de las matanzas tribales que ha sufrido. Los viejos demonios raciales han vuelto a despertarse para regar con sangre las tierras de Burundi. Dormían desde que en 1972 segaron más de 300.000 vidas. Esta vez no se puede precisar el número de muertos, cuya cifra oficial es de 5.000, oscilando las manejadas por las organizaciones humanitarias internacionales entre 20.000 y 50.000. El río Akanyaru, frontera natural entre Ruanda y Burundi, ha servido también de frontera entre la vida y la muerte para decenas de miles de personas, miembros de la etnia Hutu, que han debido dejar atrás sus hogares y sus tierras y cruzar las aguas de este río para escapar a las matanzas desencadenadas por el ejército de su propio país. Más de 60.000 campesinos de las localidades fronterizas de Ntega y Marangara se hacinan en los campos de refugiados de Ruanda. Es casi la totalidad de la tribu Hutu, mayoritaria en Burundi, la que ha escapado tras rebelarse violentamente contra el dominio de la minoritaria etnia Tutsi. En Burundi, tanto el poder político como el ejército y la administración permanecen en manos de los Tutsis, que apenas alcanzan el 15% de la población total, mientras el 80% de Hutus y un 5% de otros grupos menores permanecen marginados en los escalones inferiores de la sociedad. Así, el descontento de la gran mayoría es causa del constante recelo de las autoridades, y una serie de medidas de represión selectiva entre la élite Hutu
provocó un levantamiento popular a mediados de agosto. En las regiones del norte, los campesinos Hutu arrasaron las propiedades de los caciques Tutsi, pasando a cuchillo a cuantos miembros de esta tribu lograron apresar. Enseguida acudió el ejército, integrado solo por Tutsis, para imponer el orden a sangre y fuego, lo que aumentó por millares el número de muertos. Víctimas de la violencia, estas gentes han venido a colapsar la vida de las aldeas vecinas de Ruanda. Colegios como este no han podido comenzar el curso escolar por servir de techo a los refugiados. Y la frontera entre los dos países se ha convertido en otro punto negro más en el mapa de un continente que tiene en los refugiados una de sus mayores maldiciones históricas sobre la miseria y el atraso endémicos. Las historias de los refugiados son siempre iguales. Hablan del terror sufrido, retratando la explosión de las viejas rivalidades étnicas al cabo de 16 años de aparente concordia. Sus relatos forman la versión de los rebeldes derrotados y señalan como verdugo principal a las tropas de un ejército supuestamente pacificador. En nuestra comuna lo que pasó fue que los Tutsi quisieron masacrar a los Hutus, porque desde hace mucho tiempo la tribu Tutsi no se entiende con la tribu Hutu. Y desde hace tiempo quiere exterminarla, porque todo el poder lo tienen los Tutsi. Me encontré con que la Policía Nacional Burundesa estaba en mi comunidad, con listas negras de los intelectuales, los comerciantes y cuantos destacaban entre la tribu Hutu. La mayoría de mis amigos fueron detenidos o asesinados, y me quedé solo. Los policías se llevaron a mi marido, a mi hijo y a mi nuera, diciendo que iban a arreglar un puente, y los fusilaron. Después reunieron a los vecinos en sus chozas y les prendieron fuego. Yo lo vi todo y escapé corriendo a la selva. Las pésimas condiciones de alojamiento se suman a las penalidades sufridas durante los días de violencia y las noches de huida a la intemperie. Entre los refugiados, los enfermos unen su destino al de los heridos, incrementando el número de víctimas de la tragedia. Los misioneros, la Cruz Roja y otras instituciones humanitarias internacionales multiplican sus esfuerzos para paliar la falta de medicinas y alimentos. Los escasos centros sanitarios locales se han convertido en hospitales donde atender a los heridos. En uno de ellos, perteneciente a las Hermanas de la Caridad, encontramos algunas mujeres que con sus hijos habían conseguido escapar a la matanza. Este niño de 2 años había recibido varios machetazos en la espalda, librándose milagrosamente de la muerte. A su madre también le asestaron numerosas cuchilladas, aunque no lograron alcanzarle el cuello. Le preguntamos quién se los dio y respondió que unos militares vestidos de uniforme. Esta otra muchacha nos contó que la ensartaron 8 veces con un fusil del que salía un cuchillo. Una bayoneta, sin duda, que le atravesó la garganta sin cortarle la yugular. Entretanto, en los hoteles de Burundi, a orillas del lago Tanganika, los turistas disfrutan del sol, ignorando la tragedia colectiva que se desarrolla a su alrededor. Las matanzas entre africanos
no son más que un asunto ajeno, difícil de entender y que no tiene por qué estropearles las vacaciones. En las calles de Bujumbura, la capital burundesa, se vive también un ambiente de normalidad, perturbado únicamente al caer la tarde, cuando la proximidad del toque de queda impone las prisas para volver a casa. Todo el mundo parece ir a lo suyo, sin querer saber nada de los sangrientos acontecimientos del norte del país. Lo más cómodo es cerrar los ojos ante el grave problema tribal que amenaza los destinos de Burundi y creer a ciegas en la versión oficial. La versión oficial sobre los acontecimientos desarrollados en las comunas de Marangará y Entega es que se trata simplemente de la obra organizada por extremistas que viven en el exterior del país y que nunca han querido responder a los llamamientos que se les han hecho para que regresen al país. Ellos han intoxicado a la población. Pero, señor ministro, entre los refugiados hemos escuchado historias que hablan siempre del ejército burundés como autor de las matanzas. ¿Ha hecho el gobierno alguna investigación sobre la responsabilidad del ejército en los acontecimientos? No, pero quiero decir que el papel del ejército no es organizar masacres. El ejército burundés tiene una misión específica, la de restablecer el orden, allí donde haya sido perturbado. Y eso es lo que el ejército ha hecho en las comunas de Entega y Marangará. El ejército nunca ha tenido la misión de organizar matanzas. Nunca. Nunca. Los caminos que conducen a las zonas en conflicto están cortados por innumerables controles militares y no se pueden transitar sin un salvoconducto muy difícil de obtener. El tráfico se limita a vehículos militares y de organizaciones de ayuda humanitaria. La vida parece haberse interrumpido en las comunas de Entega y Marangará, que, sometidas a la ley marcial, permanecen todavía bajo los efectos traumáticos del terror sufrido pocos días atrás. Prácticamente la totalidad de las viviendas rurales están vacías, con los campos de cultivo abandonados. Por doquier, las casas quemadas ofrecen huellas de la violencia que ha sacudido a la región. Paredes de adobe calcinadas, techos de paja destruidos por las llamas, habitaciones vacías, saqueadas, que fueron escenario de las matanzas. Las brigadas de higiene retiraron miles de cadáveres que fueron sepultados en fosas comunes sin que ninguna autoridad se tomase la molestia de contarlos. La cifra oficial habla de unos 5.000 muertos, pero tras escuchar los testimonios de los supervivientes, las organizaciones médicas y los misioneros barajan cifras entre los 20.000 y los 50.000. Tampoco puede establecerse con claridad la autoría de cada una de las atrocidades cometidas. Se dice que las fuerzas de seguridad asesinaron a varios detenidos de la etnia mayoritaria Hutu y que la población indignada empezó a incendiar las viviendas de los Tutsi. Al encontrarse las viviendas de las dos tribus rivales mezcladas, los asesinatos y las represalias se produjeron en medio de una gran confusión. Finalmente, la represión militar volvió a repetir los saqueos, la destrucción y las muertes. Hoy, la región vive en paz, pero es la paz de los cementerios. La mayoría de los Hutu han huido a Ruanda y la mayoría de los Tutsi, protegidos por el ejército, han abandonado sus casas para concentrarse en aldeas sobresaturadas. Un ejemplo de la barbarie desatada en Entega se encuentra entre las paredes de esta vivienda, arrasada por una multitud de Hutus. Era el hogar de un rico comerciante Tutsi.
Los vecinos empezaron a apedrearla, y cuando el propietario acudió a hacerles frente con una escopeta de caza en las manos, se abrieron las puertas del infierno. La muchedumbre tomó la casa por asalto, linchó al comerciante y degolló a todos sus hijos. Consumado el saqueo, convirtieron en una hoguera cuanto quedaba, arrojando a ella los cuerpos de las víctimas. Tan solo el perro consiguió escapar de aquel horror. Incapaz de entender lo ocurrido, el pobre animal permanece en el patio de lo que fue su hogar, tal vez esperando a morir sin abandonarlo. Tiene que haber mucho odio acumulado, mucha tensión latente para que se produzcan explosiones sociales tan violentas como esta. Las rivalidades étnicas constituyen uno de los males endémicos de las naciones africanas. No hay un solo país en el continente negro que no las sufra. Sin embargo, no se traducen en hechos sangrientos más que cuando producen situaciones de opresión social, como en Burundi. El largo predominio de la élite tutsi en todos los órdenes sociales ha acabado sembrando entre sus miembros el miedo a la reacción de los hutu. Sí, yo vi la matanza y me escondí como pude cerca de mi casa. ¿Qué es lo que pasó? Que mataron a mucha gente a machetazos. ¿Por qué? No lo llegué a saber. ¿Pero quién lo hizo? Los vecinos. Hubo una revuelta de vecinos y las gentes de la población empezaron a matarse unas a otras. ¿Ha perdido usted algún miembro de su familia? Sí, claro, 4. Y son sus capas más humildes, los primeros que han sufrido las consecuencias, como esta mujer, dada por muerta por un golpe de machete en la cabeza. O el niño que encontraríamos en un hospital de Entega. A los 6 años había presenciado el asesinato de sus padres y de todos sus hermanos a manos de sus vecinos. Su cuerpo quedó confundido entre los cadáveres ensangrentados de su familia. Nos lo contaba sin una lágrima, con esa resignada amargura característica de los africanos. Pero todos estos testimonios son ya historia pasada. Ahora lo que importa es evitar que la matanza continúe. Y lo que las organizaciones humanitarias temen es que cuando los periodistas y los médicos desaparezcan de la zona, una sorda represión militar, en prevención de nuevas revueltas, produzca una violencia silenciosa que ahogue en sangre a los dirigentes de la mayoría hutu.